Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. La versión oficial de la historia nos comenta que Adolf Hitler murió en el búnker en 1945. Sin embargo, hay diferentes testimonios y pruebas que nos demostrarían lo contrario, que el hombre que fue el mayor criminal del siglo XX siguió vivo durante décadas en América Latina. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Eva Bormann, la hija de Martin Bormann, el secretario personal del Führer, que comentó que estaba orquestado todo el escape del Führer en dirección a Sudamérica. Y lo más inquietante, en la década de los 50 tenemos un documento de la CIA que sitúa a Adolf Hitler aquí en Colombia, concretamente en la ciudad de Tunja. Pruebas que nos demostrarían que el nazismo y Adolf Hitler sobrevivieron durante décadas en América Latina y que desde aquí fraguaron incluso lo que sería el nuevo orden económico mundial. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Hitler y el nuevo orden mundial. Cuando los rusos ocuparon Berlín, hallaron varios cadáveres chamuscados en el sótano de la Cancillería. Se halló uno que vestía igual que Hitler. Ese cadáver no era el del Führer. Este ya había escapado a Sudamérica. Mi padre debía permanecer en Berlín hasta el fin y se encargaría de propagar la noticia del suicidio del Führer, noticia que comunicaría al almirante Dönitz, a la vez que tomaba las providencias necesarias para hacer reconocer su testamento. Lo que les estoy leyendo lo declaró el día 3 de septiembre de 1973 al diario Excelsior Eva Ute Bormann, la hija de Martin Bormann, el secretario personal de Adolfo Hitler. Para mí, el mayor criminal del siglo XX. Lo que está diciendo Eva claramente en esta declaración es que Adolf Hitler no murió en el búnker. Y uno puede llegar a pensar, bueno, pues será que esta señora dijo esto por tener algún tipo de protagonismo en la prensa mundial. Pero es que hace unos años, un buen amigo, periodista argentino, Abel Basti, consiguió un documento de la CIA con fecha de 3 de octubre de 1955. Y lo que nos dice ese documento de la CIA, luego les voy a decir incluso cómo pueden descargarlo del archivo de la Central de Inteligencia Norteamericana. Repito, este documento con fecha 3 de octubre de 1955 nos cuenta lo siguiente. Un agente con nombre en clave Cimélope-3, afincado en Maracaibo, contacta con el ex miembro de las SS, la guardia personal del Führer, Philipp Citroën, y este le comenta ni más ni menos que Hitler está vivo y aquí en Colombia, en la ciudad de Tunja. Y justo debajo del documento se ve una fotografía en la que está el exmiembro de las SS, Philipp Citroën, junto a un señor que, señores, en la fotografía se ve clarísimamente que es Adolfo Hitler. En el encabezado pone info Bogotá, Buenos Aires, Maracaibo. Toda la red de la CIA de espías en estos 3 países trabajando para localizar al Führer. Lo que pone el epígrafe debajo de la fotografía es Adolf Striessmayer, en Tunja.
A todas luces, Adolfo Hitler. Si quieren descargar el documento, que es muy facilito, entran ustedes en la página principal de la CIA y en el buscador ponen Hitler, Adolf-0003 y ahí tendrán el documento oficial de la Central de Inteligencia Norteamericana. O esto es el mayor engaño de la historia, o yo me estoy volviendo loco, o simple y sencillamente esto es la mayor conspiración del siglo XX y de a trocitos, de a poquito, nos estamos enterando de la verdad. Una verdad terrorífica, ni más ni menos que Adolfo Hitler, el creador del nazismo, responsable de la muerte, del exterminio de más de 6,5 millones de judíos, responsable de la muerte de más de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, habría estado campando a sus anchas entre Argentina, casi con toda seguridad Paraguay y aquí en Colombia. Pero es que además hay varias personas en Tunja que dicen que lo vieron. Yo conocí a uno en Bogotá, luego lo comentaré, porque obvio, el mayor experto mundial sobre esto es Abel Basti, el conocidísimo periodista argentino. Y le tenemos entrevistado y nos va a contar todo esto. Y no solo eso, sino cómo el nazismo puso las bases de la nueva economía y el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Cómo fueron empresas alemanas que tenían que ver con el nazismo y cómo fueron los científicos nazis los que impulsaron la economía del mundo. No sé si saben esto, pero si llegamos a la Luna en 1969 fue gracias a la tecnología nazi. Aquellos que diseñaron las naves V1 y V2, que luego se hicieron cargo del proyecto Apolo, todo en una operación que la CIA denominó Operación Paperclip, borrar el pasado de más de 1.000 científicos que tenían que ver, muchos de ellos, con el partido nazi, y eso dio muchísimo dinero. ¿Esto es una locura? ¿Por qué están los documentos de la CIA? ¿Qué hace esa fotografía en el archivo de la CIA? ¿Qué hacen esas declaraciones de Eva Bormann? Yo con sinceridad, con estupor, miro estos documentos, porque por plata, por dinero, por esa cosa vil que nos hace más poderosos y más ricos, se tapó la segunda vida del mayor criminal del siglo XX. Qué triste que los seres humanos lleguemos a hacer cosas tan despreciables por poder y por dinero. Un alma más oscura incluso, la de muchos seres humanos, si esto es cierto y taparon esto, más oscura que el nazismo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y hoy recalco la palabra hechos. Esos documentos que os he dicho son públicos, están en el archivo de la CIA. Todo lo que la CIA hizo para crear la operación Paperclip, parte de esos archivos también son públicos. Deberían ser públicos todos, según la ley de libertad de información. No me creo que todos sean públicos, ¿vale? Pasa como con el caso Rockwell, que supuestamente tenían que ser los archivos públicos, dicen que se perdieron. No me lo creo. Obvio. Entonces, bueno, pues esto es una trama tremendamente oscura, creo que es algo terrorífico, ¿vale? Y
Como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenemos un numeral en Twitter para que todos pongáis vuestras preguntas y comentarios, y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral es Enigma Caracol. Todos los que os guste el periodismo de misterio, sabéis que tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí tenéis noticias, vídeos, podcasts. Por cierto, gran noticia esta semana, más de 200 avistamientos ovnis investigados por el Pentágono en el año 2022. Haremos un programa sobre esto dentro de unas pocas semanas, cuando tengamos una información mucho más clara. Sabéis que organizo viajes de autor. Muy prontito me voy para Israel, y dentro de muy poquito también, en verano, en el mes de junio, nos iremos para Turquía. Toda la información de esos viajes la tenéis en un post fijado al comienzo de mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Ahí tenéis un número de WhatsApp, escribís y ellos informan de mis viajes de autor. Pero para viaje, el de esta noche, a la mayor conspiración del siglo XX, ocultar la persona, el criminal más importante del siglo XX, ni más ni menos que Adolfo Hitler. Documentos, testimonios que os van a poner el pelo de punta. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para todos los oyentes que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Pues, Juanje, este es un tema muy especial para mí porque de hecho nos conocimos haciendo radio. Sí, señor. Realizando una temática relacionada con el tema central de esta noche. Y bueno, a mí siempre me ha apasionado, Juanje, esa posibilidad de que el Führer, este hombre que comparto tu visión, el criminal más importante del siglo XX, al menos uno de los más importantes, creo que junto a Stalin y Mao Zedong, que haya estado en este continente viviendo con absoluta impunidad y con la protección del gobierno norteamericano y también de gobiernos locales, me parece una temática realmente indignante. Pero sobre todo, esto va a ser un ejercicio de periodismo de misterio. Nombres, fechas, documentos, va a ser realmente apasionante. Sí, lo peor es que podíamos haber hecho 3 programas. Es una trama relativamente compleja. Realmente quien le hubiera apoyado sería Perón en Argentina, y luego el resto fue dinero que iba cogiendo de diferentes empresas gracias a los contactos que él tenía con diferentes científicos nazis. Pero de todas formas, bueno, a mí esto me parece algo terrorífico. El documento de la CIA, yo esta tarde me he quedado hipnotizado como media hora en el computador, leyéndolo, eso que no sé inglés, e intentando entender 4 palabras o 5 en condiciones, y gracias al Google Translator, y es que no podía dar crédito. O sea, es una cosa muy, muy loca, un grandísimo trabajo de investigación de nuestro buen amigo Abel Basti. Pero si queréis, bueno, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Enigma Caracol, ¿vale? Porque la entrevista es amplia y he preferido dedicarle todo el tiempo posible a Abel Basti, que es la persona del mundo que más sabe sobre esto, sobre la fuga de Hitler y sobre la vida, esa segunda vida que tuvo aquí en Sudamérica. Así que vamos a meternos en materia. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, y la entrevista empieza así. Cambió la historia de la humanidad con ríos de sangre y fuego, con una crueldad inusitada. Provocó la Segunda Guerra Mundial. Jugó a ser Napoleón, pero ya en el siglo XX, cuando el mundo había cambiado. Quiso ser el último gran conquistador de la historia, pero el conquistador acabó siendo conquistado, y lo único que le legó a la historia fue un legado de muerte, sangre, destrucción y odio como no ha habido otros en la historia. Realmente el recuerdo de Adolfo Hitler y del nazismo es algo que a todos nos provoca cuando mínimo un profundo estupor, algo que esperemos que jamás se repita. Pero el nazismo no terminó con la muerte de Adolf Hitler, si es que Adolf Hitler murió en 1945 en el búnker, porque sobre eso hay 1001 enigmas.
Aunque de lo que les vamos a hablar hoy no es solamente de eso, sino que tengo aquí en mis manos un libro que se llama Hitler y el nuevo orden mundial, de la editorial Planeta. Su autor es Abel Basti. Todos los que conozcan las posibilidades sobre que Hitler no murió en el búnker conocerán a Abel Basti. Sus libros son conocidísimos a nivel mundial y para nosotros es hoy un placer y un honor tener aquí desde Argentina a Abel Basti. Abel, buenas tardes, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Cómo estás tú? Muy bien por aquí. Muy bien, pues muchas gracias, tremendamente felices de tenerte en Noche de Misterio aquí en Caracol Radio. Yo te conocí hace unos años cuando viniste por acá, por Colombia, precisamente que habías sacado otro libro donde comentabas con pruebas y datos, como siempre son tus libros, que Adolf Hitler, ni más ni menos, que habría estado una temporada aquí en Colombia, y además recuerdo que mostrabas un documento, si mal no recuerdo era del FBI, que era clarísimo, donde el FBI tenía controlado a Hitler aquí en Colombia, y ahora nos regalas este otro libro, que es del que vamos a hablar hoy, que es Hitler y el nuevo orden mundial. Abel, ¿cómo se te ocurre la idea de hacer este libro? ¿Por qué y en este momento? Bueno, precisamente este momento es un momento cúlmine de lo que en el libro se denomina nuevo orden mundial, ¿no? En realidad yo arranco a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, momento en cual, por un lado, Hitler y los nazis escapan hacia Occidente en el marco de un plan de acuerdo con los norteamericanos, con el propósito, por un lado, de combatir al comunismo en lo que va a ser la Guerra Fría, y por el otro, con el propósito también de seguir haciendo negocios como hicieron siempre los alemanes con los norteamericanos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, eso es para mí el comienzo de este nuevo orden, donde los que eran amigos y socios, como era la Unión Soviética y los norteamericanos durante la Segunda Guerra, pasan a ser enemigos, y los que teóricamente eran enemigos, como los alemanes y los norteamericanos, pasan a ser socios efectivos. Abel, para toda la gente que nos entienda, bueno, tú tienes un montón de libros de esto y esta pregunta te la han hecho 1000 veces, lo sé, pero como hay mucha gente y es la primera vez además que estás en Noche de Misterio, ¿por qué defiendes en tus libros? ¿Con qué argumentos? Hay además en este un párrafo muy bueno conforme arranca en la introducción. ¿Por qué defiendes, si estás convencido, que Adolf Hitler no murió en el búnker? Bueno, mi trabajo no consiste ni en defender ni en atacar, simplemente en presentar evidencias para que después el lector las juzgue, ¿no? Entonces yo lo que hago es sumar, por un lado, testigos, testimonios, fotos, documentos, etcétera, respecto a la no muerte de Hitler en el búnker de Berlín, y contrapongo con esto la ausencia de pruebas de su muerte. Eso en una primera etapa de la investigación. Y la segunda consiste en acreditar efectivamente que Adolf Hitler estuvo vivo en Sudamérica, visitando inclusive algunos países como Colombia. Y para eso también, bueno, en mi último libro de Hitler en Colombia presento al menos un par de testigos directos, documentos de la CIA, documentos del FBI, etcétera, etcétera, y un cuadro de situación que hace que todo eso sea posible. Doy fe además que yo hablé contigo de eso porque hay un testigo que no aparece en tu libro que yo conocí, que me dijo que había visto a Adolfo Hitler aquí en Colonia, Suiza, para ser exacto, ¿vale? Aquí al norte de Bogotá. Es un señor que trabaja en el Colegio Reyes Católicos aquí, en el colegio concertado del gobierno español, y ese señor me lo comentó. No lo grabé, me lo soltó así, me lo comentó un amigo que fui... Almorcé con él y cuando me lo contó me quedé en shock, luego no lo pude localizar y te tengo eso pendiente porque ese señor sí me comentó que vio a Adolfo Hitler aquí en Bogotá, un señor que además era sacerdote, ¿vale? Luego dejó los hábitos y demás y me contó esa historia y lo digo aquí públicamente porque es verdad, vamos, es total y absolutamente cierto.
Abel, vamos a ver. Hitler se escapa del búnker. Cuando sale del búnker y su destino, todo apunta, y corrígeme tú si me equivoco, a que en un principio es Argentina, porque el peronismo en cierta medida es bastante permisivo y bastante amigo del nazismo. Cuando llega a Argentina, este señor ha sido, o tú crees que fue, porque le dejaron incluso los norteamericanos que lo hiciera, o los soviéticos, porque en principio cayó en manos soviéticas, o no, él se escapa y luego después de que se escape empiezan a hacer negocios. ¿Cómo sería ese punto de la historia según tú, Abel? Bueno, en principio hay que aclarar que la sociedad entre los nazis y los norteamericanos es previa a la guerra. O sea, las empresas alemanas y las norteamericanas trabajaron juntas antes de la guerra, tuvieron sociedades, marcas, patentes, etcétera, intereses comunes. Y también hay que destacar que los grandes popes de la ultraderecha internacional, por ejemplo, Rockefeller y sus amigos, apoyaron con mucha fuerza a Adolf Hitler, no solo ideológicamente, sino monetariamente, porque en realidad era el hombre que representaba los intereses anticomunistas en Europa. La forma de tener el comunismo era apoyar a Adolf Hitler, y de este modo que esas empresas garantizaran su sobrevivencia en Europa, porque si el comunismo avanzaba sobre Europa como lo estaba haciendo, posiblemente estas grandes empresas, varias de las cuales eran norteamericanas, serían expropiadas. Entonces la forma de hacerlo era poner todas las fichas a Adolf Hitler. O sea que esa relación preexistente hay que tenerla muy en cuenta, porque yo siempre hago una pregunta, ¿no? Cuando me dicen, digamos, las masacres de Auschwitz, ¿no? Este tenebroso complejo industrial que estaba en Alemania, yo digo, bueno, pero ¿quiénes eran los dueños de Auschwitz? No era el Estado alemán. ¿Quiénes eran? Eran empresas privadas. ¿Qué empresas privadas eran? No lo sabía. Bueno, ¿Cuáles? bueno, no lo voy a contestar, pero voy a decir que el 50% del capital era de una empresa alemana. Los norteamericanos permanentemente estuvieron haciendo negocios con los alemanes antes, durante y después de la guerra. Más allá de que existieran las hostilidades, los negocios se seguían haciendo en la mesa chica. Y nos comentaba, hay ejemplos muy... Y nos comentaba Abel, precisamente, que incluso Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz, estaba manejado por empresas privadas, que una era alemana, pero otras no eran alemanas. Claro, porque era, bueno, esto generalmente no se pregunta y tampoco se menciona, por algo de ser, ¿no? Históricamente digo, pero el complejo de Auschwitz era un polo industrial donde principalmente se hacía combustible sintético. Y esto era una propiedad privada que estaba en 50% en manos de la empresa alemana Farben y en 50% en manos de la empresa norteamericana Standard Oil. Todo lo que pasaba dentro de Auschwitz era conocido, obviamente, por los dueños de la empresa. Bueno, ejemplos como este uno podría seguir mencionándolos e involucrando, porque está muy acreditado todo esto, a las distintas empresas que estuvieron siempre al lado de Hitler. Es más, los norteamericanos no entran en guerra esperando que Hitler tome la Unión Soviética. El ingreso de los norteamericanos a la guerra va a ser luego que fracasa la invasión nazi a la Unión Soviética y el ejército alemán es absolutamente derrotado. Entonces, en ese momento, los norteamericanos se ven obligados a entrar a la guerra. Así que este lazo, estos vínculos, estos intereses básicamente comerciales, empresarios, políticos, ideológicos, están muy acreditados. Y efectivamente, porque la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial debido al incidente de Pearl Harbor, al ataque japonés a Pearl Harbor, está lleno de muchísimos claroscuros. Muchos claroscuros como por ejemplo, cómo no sabiendo dónde estaba la flota japonesa del Pacífico y habiendo dicho diferentes generales norteamericanos que la situación podía ser grave,
no se pusieron las redes antisubmarinas, no se pusieron los globos para evitar que hubiera un bombardeo, para dificultar un bombardeo, y hay toda una serie de claroscuros tremendos y diferentes documentos donde se habla claramente de que ellos esperan que Japón ataque primero. Si queréis saber más información sobre eso, hay un libro que se llama Conspiración, editorial Aguilar, escrito por un servidor, donde dedico un epígrafe bien largo a, desde mi punto de vista, todas las falacias que se virtieron sobre Pearl Harbor. Repito, todo, y las transcripciones que vais a leer en el libro, son trozos de documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América. Ojito con esto, trozos de los documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América, y además con nombres y apellidos quién los escribía, quién hacía esos memorandos. O sea que es algo bastante aterrador. Y algo muy gordo, Juanje, en esa investigación que hiciste, por ejemplo, los norteamericanos no pusieron los globos que se utilizaban para disuadir un posible ataque aéreo en aquel entonces. Y algo que es muy clave de entender en este contexto, Juanje y oyentes, y es que la potencia que ganara la Segunda Guerra Mundial iba a quedar en una posición privilegiada para imponer su hegemonía en el transcurso del siglo XX. Y también, algo también fundamental, es que los nazis tenían la mejor tecnología, la tecnología de punta hasta ese punto en el siglo XX, así que era muy importante apropiarse de esos conocimientos. Y sin ir muy lejos, Operación Crossroad, como los norteamericanos hicieron buena parte de las mentes más privilegiadas de los mejores científicos nazis, que a la postre nos llevaron a la luna. Operación Paperclip. Perdón, no Crossroad, que eso fue... Sí, perdón, me confundí. No te preocupes. Sí, efectivamente, los datos están ahí y son realmente aterradores, porque, bueno, los juicios de Nuremberg sí fueron una pantomima, sí hubo algunos que pagaron, pero luego muchísimos criminales nazis que salieron de rositas, no pasó absolutamente nada. Y luego estaba en juego toda la plata de la reconstrucción de Europa, más la gran hegemonía mundial, que es la que toma Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. La no muerte de Adolf Hitler y su supervivencia escondido haciendo negocios aquí en América Latina, a la vez que se crea un nuevo orden mundial, una historia macabra de la que tenemos infinidad de datos. Os estábamos comentando cómo termina la Segunda Guerra Mundial, nos estaba hablando Abel Basti y la entrevista continúa así. Sí, porque aquí hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, algo que la gente no conoce. Franco ganó la guerra civil no solo porque tuvo apoyo alemán y apoyo italiano, sino porque Franco tenía petróleo mientras el frente republicano no, gracias a Texaco, que era una empresa norteamericana que es la que le dio el petróleo a Franco. Y luego es curioso porque muchos republicanos pensaban, no, pues cuando caiga Berlín y se reconquiste Francia, van a entrar y van a acabar con Franco. No, nunca terminaron con Franco y acabaron ayudando a Franco a cambio de poner bases militares cerca del Mediterráneo. Y esto es una verdad incuestionable y además con nombres, apellidos y con fechas. O sea, aquí no hay pie a la elucubración. Y es curioso que nos hablas tú también, por otro lado, de Standard Oil, que es Rockefeller. Bueno, eso sin contar el empresario norteamericano que siempre apoyó el nazismo, que fue John Ford. Exacto. Y yo creo que todo esto está muy acreditado. Hoy lo podemos ver en documentos y por la misma historia, ¿no? Ahora bien, tú me preguntabas la evasión, ¿no? El plan de evasión. El plan de escape es un plan B que tiene Hitler en su escritorio cuando, a partir del momento que no puede tomar Rusia. Entonces él tiene que tener, como todo estratega, tiene que tener un plan alternativo en caso de no ganar la guerra. Ya ese plan B, que es muy importante respecto a su concepción en manos de Martin Bormann,
del jerarca Martin Bormann, que tiene una serie de compartimientos estancos que se desarrollan para evadir, por un lado, las divisas, para evadir los hombres, para evadir y sacar de Europa los desarrollos tecnológicos, los desarrollos científicos, en fin, lo que era el capital del Tercer Reich. Estos compartimientos se trabajaron como unidades separadas, donde quienes trabajaban en un compartimiento de evasión no sabía qué pasaba en el otro, y la coordinación total y absoluta estaba en manos de Adolf Hitler. Esto implicó tener lo que eran los destinos, las formas de traslado, los momentos, los puertos o lugares de salida, los medios a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un gran plan de evasión, pero que se puede poner en ejecución solamente acordando con los norteamericanos. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, en su momento se acuerda, obviamente a cambio de beneficios para los Estados Unidos, el escape de los nazis, y los destinos estaban previstos. Esto no es un tema del peronismo, no del peronismo, los destinos ya estaban previstos. El paraguas de protección del plan de evasión es norteamericano. Fuera quien fuera el presidente de Argentina, o el presidente de Paraguay, o el presidente de Colombia, o el presidente de Brasil, donde efectivamente fueron los nazis de a miles, era independiente de la opinión de su presidente, porque acá había una bajada de línea del ganador de la guerra, que eran los Estados Unidos, hacia los estados americanos, que estaban supeditados a ese vencedor, ¿no? Entonces, los nazis se escaparon de a miles, de cientos de miles, hacia Occidente, en el marco de ese plan, y el país que más nazis recibió fue Estados Unidos. Estados Unidos recibió una cantidad increíble de nazis. Siempre se habló solamente de los científicos, porque a los ojos de la sociedad norteamericana, bueno, era aceptable recibir científicos, no recibir criminales de guerra, como también recibió Estados Unidos. Sí, pero esto es tremendamente complejo y vamos a ponerle puntos a las IES para que la gente entienda la gran verdad, inquietante verdad que nos está contando el señor Abel Basti, autor de Hitler, el nuevo orden mundial, para que entendamos ese nuevo orden mundial. Hay una cosa que fue la operación Paperclip, donde los norteamericanos borran el pasado de los grandes científicos nazis para tener patentes y hacer que su industria se convierta en la más potente del mundo. Cosa que les sale genial, porque se llevan más de 1000 científicos y si llegan a la luna antes que los soviéticos es gracias precisamente a la ciencia nazi. ¿Cómo se llama el que diseñó los cohetes Apolo? Que se me acaba de ir el nombre. Wernher von Braun. Wernher von Braun. Wernher von Braun, que esto es muy chistoso, señores, Wernher von Braun perteneció a las SS, a la guardia personal de Hitler, y es idiota el tema que me parece cuando murió y le preguntaron a un colaborador suyo en NASA, dijo no, pobrecito von Braun que tuvo que afiliarse a las SS, él no quería. Esto es una idiotez. Señores, no hacía falta que fuera parte de la guardia personal de Hitler para que le dejaran trabajar como científico. O sea, von Braun era un nazi convencido. No solo eso, sino que vio cómo morían 20.000 personas en el campo de concentración de Mittelberg mientras se hacía la V1 y la V2. O sea, realmente son cosas que a día de hoy las analizan y es tremendamente loco, porque por un lado se quedan con los científicos a los que les lavan la cara y listo. Y eso hace que la industria norteamericana pegue un boom en el que se separa ya directamente del resto de industrias mundiales. Luego otra cosa, desde mi punto de vista más sórdida, las famosas rutas de las ratas por donde se escapan los grandes criminales nazis y otras personas fue con la colaboración del Vaticano. Si el Vaticano no hubiera dado pasaportes de la Cruz Roja, que es como se hacía el proceso, a un montón de nazis que escaparon vía Italia, España, Argentina o Estados Unidos o otros lugares, tampoco hubiera sido posible esa digamos, fuga masiva. Y luego también es curioso lo permisivo que se fue
con ciertos personajes. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Ante Pavelić, que es el gran genocida croata que colaboró con el nazismo y que con el apoyo del nazismo se hizo con buena parte de la antigua Yugoslavia. Y este señor murió en Madrid tranquilo, se escapó gracias al Vaticano, sigue teniendo su tumba allí en Madrid, que todos los días aparece, por cierto, además llena de flores. O sea, esto es algo de lo que, no por nada, o sea, es que Abel Basti es el número 1 del mundo en esto, pero si no fuera por personajes como Abel, que yo consulto sus libros incluso para hacer reseñas en el último mío, por ejemplo, en Conspiración, no lo sabríamos. Y es que está todo con nombres, apellidos y documentos. Y yo creo que es como un gran escándalo silenciado, porque a quien menos le interesa efectivamente es a los Estados Unidos de América. ¿Cómo ves tú esto, Abel? Bueno, sí, efectivamente es así, pero además es lo paradójico que todo esto, esta información es pública y verificable desde hace años. El tema es que cuando todas las piezas se juntan, se alinean, que es lo que hago yo en mi último libro, y se ordenan y se muestran en conjunto, el tema es apabullante, realmente, y muy escandaloso, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas, las grandes empresas del Tercer Reich, sobrevivieron a la guerra, no es que desaparecieron. No solo que sobrevivieron, sino que hicieron más grandes negocios que antes, en muchos casos, como dije al principio, asociados con los norteamericanos. Y algunos de estos negocios son muy escandalosos. Yo cito en Colombia el caso de las fumigaciones, que es realmente muy dramático. Las empresas químicas alemanas se radicaron en Colombia para hacer desarrollos de determinados tipos de productos, y las farmacéuticas también. Tenían grandes ventajas en Colombia, primero por la falta del control del Estado sobre las patentes y los desarrollos que se podían hacer en Colombia. Y además tenían arena propicia desde el punto de vista de los negocios y de los intereses ideológicos, porque el empresariado colombiano siempre estuvo muy cercano, y los militares también, al Tercer Reich. Yo cuando comienzo a constatar los pilotos que entraron a Colombia desde Alemania, constato 400 por lo menos, pilotos. 400. Wow. Pilotos de guerra dentro de una inmigración de nazis aproximadamente, yo no lo puedo cuantificar exactamente, pero hablamos de más de 3.000 nazis que llegan a Colombia, de todo, ¿no? Yo lo menciono en mi libro Hitler en Colombia, había de todo ahí, había personajes de todo tipo. Paralelamente encuentro un comandante de las SS que estaba a cargo de una empresa que hacía gases para fumigación en Colombia. Estos gases son una consecuencia de los desarrollos de los nazis en el Tercer Reich. Entonces me encuentro que los pilotos alemanes, veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, fumigaban en Colombia grandes extensiones con productos que hoy están prohibidos, absolutamente prohibidos por su peligrosidad, pulverizando sobre campos con productos químicos que estaban a cargo de un comandante de las SS. Obviamente esto implica que después, no es muy difícil explicarlo, se pase por los centros sanitarios de las zonas fumigadas para ver los efectos sobre la población, porque esto es un dato que debe tener una empresa respecto a sus productos. Entonces, bueno, yo estoy dando un ejemplo de una de las aplicaciones de posguerra, donde estaban, por un lado, los negocios, por otro lado, un país como banco de prueba, y por otro lado, los veteranos de guerra alemanes manteniendo horas de vuelo ante la eventualidad de una tercera guerra mundial, bajo protocolos de guerra química, porque para fumigar se mantienen protocolos de guerra química, o sea que a la vez le servía como entrenamiento. Y vamos a recordar que Colombia es el único país de la región que entra a la guerra de Corea, donde efectivamente se usaron productos químicos. Bueno, este tipo de ejemplos son los que yo voy tomando
en forma muy documentada para mostrar cómo ese nuevo orden implicaba toda esta trama de relaciones y además negocios multimillonarios. No, para mí lo que has destapado en el libro es un total y absoluto escándalo. O sea, yo, por ejemplo, esos datos que tú has dado sobre Colombia, más de 400 pilotos, más de 3.000 nazis acá, y que este país fuera un conejillo de Indias en cuanto a la fumigación y creación de productos químicos, y es una pena por este país al que amo y en mi casa y en mi hogar, porque creo que eso se ha prolongado de forma absurda. Me importa un carajo los que me insulten con la fumigación, incluso con glifosato, cuando está demostrado ya que es un producto que puede provocar cáncer y que se haya seguido jugando con la selva colombiana, que es la de mayor biodiversidad del mundo después de la brasileña. Esto es algo terrorífico. Alejandro Bernal, quería hacerle alguna pregunta. Abel, en tu libro estableces que durante más de 20 años en el exilio, Hitler viajaba por Sudamérica con una especie de pacto de inmunidad que él estableció, un acuerdo al que llegó con los Estados Unidos. ¿Cómo llegó el Führer a este pacto, a este acuerdo, y qué organizaciones o qué empresas lo ayudaron para que esto se llevara a cabo? Bueno, Hitler dio grandes concesiones a las grandes empresas alemanas, y vamos a decirlo de alguna manera, se constituyó en un socio oculto de estas empresas, porque cuando se manejan esos millones y millones de dólares en manejo de concesiones a las empresas, sobre todo de armas, a las empresas químicas, a las empresas farmacéuticas, generalmente hay una corrupción bastante aceptada en el mundo, que son los porcentajes de comisión que se cobran por esos contratos. Así que Hitler y su entorno realmente participaba de estos negocios, y como ustedes saben, en las guerras estos negocios se multiplican exponencialmente, ¿no? Por ejemplo, el negocio de las armas pasa a ser de una magnitud prácticamente inimaginable para nosotros. Pero bueno, ¿cómo llega Hitler a un acuerdo? Bueno, el acuerdo principal con los Estados Unidos era la transferencia de principalmente divisas. Todo el tesoro del Tercer Reich fue trasladado a Estados Unidos, 380, que son casi 3.800 barras de oro, más todo lo que podían ser obras de arte, platería, documentación de época, etcétera, etcétera, son transferidos a los Estados Unidos, más todos los desarrollos tecnológicos de punta. Esto está muy comprobado, especialmente a través del viaje de un submarino que se rinde frente a costas norteamericanas en mayo del 45, incluyendo 500 kilos de uranio enriquecido que no tenían los Estados Unidos para su bomba atómica, porque a esa altura Estados Unidos había logrado enriquecer apenas unos poquitos gramos y no tenía volumen para sus bombas atómicas, entre otras cosas. Bueno, toda esta transferencia de tecnología es a cambio de la impunidad de Hitler y sus hombres. Los juicios de Nuremberg son una gran pantalla, porque en realidad son muy poquitos los nazis realmente que reciben una pena importante, y un delegado en particular de los Estados Unidos trabaja para luego conmutar todas las penas que se han dado, lo que se va a producir en los años siguientes. O sea, la mayoría de los nazis condenados, que incluía empresarios, van a ser amnistiados prácticamente, con lo cual Nuremberg es una gran pantalla para las masas, ¿no? Y eso que has dicho es clave, porque Von Braun también estuvo, Ernest Von Braun, el creador de las naves Apolo, también fue uno de los acusados en los juicios de Nuremberg, y salió de Rosita súper tranquilo al final, efectivamente. Sí, es así. Y bueno, también hagamos la salvedad que Hitler no es enjuiciado en Nuremberg, ¿no? A pesar de los pedidos insistentes de Stalin de juzgarlo en ausencia, como se juzgó a Martin Bormann, vamos a decirle a la audiencia que la muerte de Hitler para el Estado alemán de posguerra la decreta en 1956 en presunción de fallecimiento por falta de pruebas. O sea que, más allá de lo que uno pueda creer o pensar, para el estatus legal para el Estado alemán de Hitler entre 1945 y 1956 es de una persona viva.
no es una persona muerta, porque su muerte se decreta precisamente en 1956. Pero no solamente eso, durante esos años Hitler no recibe ninguna acusación en su contra, no hay ningún procesamiento, consecuentemente no hay ninguna condena, consecuentemente no hay ninguna orden de captura en esos años. De modo tal que esto a uno le permite entender por qué los documentos de inteligencia de todos los servicios occidentales hablan de un Hitler prófugo, pero sin orden de capturarlo. No hay orden de captura. Es más, en el caso de Colombia, donde Hitler es detectado con una foto, inclusive en la ciudad de Tunja, la delegación de CIA de Colombia, de Bogotá, le dice a su central de Washington: Tunja está a 100 y pico de kilómetros de Bogotá. Nosotros podemos ir a capturar a Hitler. La central de la CIA en Washington le contesta: en principio sería muy costosa esa operación. Imagínense en el costo de hacer 180 kilómetros para ir a atrapar. Sí, una cosa terrible. Sí. Es carísimo, 180. Y además sería con resultado impredecible. Por esta razón sugerimos eliminar este asunto. No se hable más. Todo esto que acabo de contar está documentado, no es que lo estoy inventando. No, y los documentos están en tu otro libro, en el de Hitler en Colombia. Es que es alucinante. Los documentos dicen: no jodan con Hitler, no toquen ese tema. Cuando la CIA de Bogotá le está diciendo: lo tenemos acá nomás. Todo esto parece una fantasía, pero todo esto está documentado. No es que... Sí. Así que bueno, volviendo al tema, se pactó esa impunidad y Hitler se convirtió en un jubilado de lujo, protegido como todos los nazis, porque todos los nazis de posguerra pasan a los países de América Latina a ser funcionales al plan antisoviético de Estados Unidos, particularmente en el bloque hemisférico latinoamericano, para que el comunismo no penetre en esos países. Ahora, ¿por qué esto también? ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que grandes empresas alemanas se habían trasladado de Europa, que estaba destruida, no existía el mercado europeo después de la guerra, se trasladan a América. Ahora, esos grandes empresarios que eran amigos de sus pares norteamericanos decían: bueno, yo me radico en Colombia, perfecto, yo establezco mi planta industrial, mis laboratorios, pero no sea cosa que en Colombia gane un gobierno de izquierda y yo las padezca y me expropie mi capital. ¿Cómo garantizo que esto no pase? Bueno, Rojas Pinilla en Colombia, Stroessner en Paraguay, Perón en Argentina, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes agarran un mapa geopolítico de los años 50, la mayoría son dictaduras militares o gobiernos de derecha, donde los nazis, vivitos y coleando, pasan a ser asesores y ejecutores de esos gobiernos. No estamos hablando de que leían manuales los militares latinoamericanos de la concepción nazi. No, estamos hablando de militares nazis que pasan a ser ejecutivos y asesores de los gobiernos, incluido el de Rojas Pinilla. O sea, los nazis trabajando codo a codo con los gobiernos latinoamericanos de derecho para impedir que el comunismo penetre en estas naciones y que consecuentemente no se vea perjudicado el capital norteamericano-alemán que se radica en esos países. Empresas que a su vez absorben a los nazis que llegan desde el exterior. Por ejemplo, en Argentina, Adolf Eichmann pasó a trabajar a la Mercedes-Benz. Nosotros tenemos en el libro Hitler en Colombia una serie de correspondencia entre el referente colombiano de recepción de los nazis y el referente latinoamericano, donde se establecen los perfiles y la cantidad de nazis que se necesitan en Colombia para ir a las empresas colombianas. O sea, al detalle, digamos, cantidad y perfil para cada empresa, para garantizarles a estos nazis un trabajo seguro cuando lleguen a Colombia.
Acería Paz del Río es un caso donde hemos detectado una serie de nazis bastante importantes, porque toda la parte extractiva de Acería Paz del Río quedó en manos de los alemanes. Y ahí hemos detectado inclusive un atentado contra uno de los nazis que estaba trabajando en Acería Paz del Río, pero esta es una muestra de la recepción, entre comillas, de esta gente en países sudamericanos y cómo eran reciclados, tanto para los beneficios económicos de las empresas alemanas como para las garantías ideológicas respecto al gobierno de turno. Qué buen trabajo de investigación ha hecho Abel Basti. Fijaros, por ejemplo, con nombres y apellidos. Acería Paz del Río, donde iban nazis a trabajar, criminales de guerra que estuvieron aquí en Colombia, que se integraron porque había toda una red para protegerlo, para proteger también todas esas patentes y todo ese dinero que salía de la tecnología nazi. Y lo más terrible, cómo el nazismo pudo estar detrás de dictadores como es el caso de Rojas Pinilla. Luego más tarde os va a hablar también Abel Basti, por ejemplo, del caso de Chile, que es muy particular. Esa obsesión que hubo en la guerra, durante la Guerra Fría, de que para que no avanzara el comunismo, cualquier cosa estaba permitida, aunque fuera tremendamente maquiavélica. Hay algo muy interesante, Juanje, sobre esa amplia investigación que hizo Abel Basti, y es esa gran influencia, no solo de capital de empresas alemanas que ingresaron aquí a Sudamérica, sino, por ejemplo, Juanje, una historia que nos lleva hasta la capital del departamento de Boyacá y que tiene que ver directamente con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, en donde, pues, de acuerdo a Abel Basti y a su importante labor de investigación, gran parte de jerarcas nazi hicieron parte de sus directivas en el momento en el que esta institución pedagógica entró a funcionar. A propósito, el 10 de octubre de 1953, el primer rector de esta institución universitaria, Juanje, era una persona que estuvo muy vinculada con el Partido Nacional Socialista alemán, Juanje, y es más, yo recuerdo en un programa que hicimos con Abel en nuestra anterior etapa aquí en Caracol, donde Abel nos comentaba cómo él recolectó testimonios en Tunja, sí, de excepción de personas que habían atendido no solo a Hitler, sino a otros alemanes, a personas que pagaban con monedas o con cosas extrañas que ellos no habían visto, y él pudo documentar esta presencia de estas personas en Tunja a mediados del siglo pasado. Sí, efectivamente, el famosísimo oro de Hitler y el famosísimo oro de los nazis, que eso se daría para hacer otro programa sobre si está escondido en un lago de Suiza, si realmente llegó a Argentina o qué pasó con toda esa cantidad de oro. Sí, hay datos que son muy curiosos, ¿no? Adolf Eichmann, el creador de la famosísima solución final, sí, como comentaba antes Abel Basti, un criminal de guerra que fue luego juzgado en Israel, que el Mossad hizo una operación que fue muy brillante desde el punto de vista del espionaje para poder sacarlo del país, y que trabajaba en Mercedes-Benz, pues súper tranquilo el hombre cuando era un criminal. Juan, sin ir muy lejos, Joseph Mengele, uno de los mayores, sí, criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que en el campo de concentración de Auschwitz cometió el ángel de la muerte de Auschwitz, sí, toda clase de atrocidades, un hombre que vivió bajo el nombre de José Mengele en Buenos Aires, trabajó en el partido de Vicente López como carpintero y terminó sus días viviendo sin pasar un solo día en su cárcel en Brasil. Y yo tengo un amigo mío que conoció a Joseph Mengele, wow, Pablo Villarrubia, mi amigo brasileño Pablo Villarrubia, sí. Si me está escuchando ahora, un fuerte abrazo, hablé con él hace unos días. Sí, él lo conoció en Sao Paulo. Wow. Sí, era el vecino de su tío. Wow. Sí, decía que era un tipo súper agradable y súper encantador. Lo que es un psicópata, ¿no? Claro. La capacidad de adaptación de su mente a transformar su vida total y absolutamente. Era un tipo sin ningún problema, no daba ni un solo problema en el barrio. Tremendo. Qué loco, ¿no? Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. La vida de muchos nazis en una segunda vida, en un renacimiento, aquí en Sudamérica, dejando atrás sus demonios y las barbaries que habían hecho. Hablamos de Adolf Eichmann
de otros y de cómo incluso empresas como Acería Paz del Río eran permeadas por este tipo de personajes. Vamos a seguir desgranando esta trama, que os aseguro que la entrevista con Abel os va a sorprender, y continúa así. Es que esto es tremendo y hay que meter a la gente en un tema que creo que es clave. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gran obsesión norteamericana de las potencias occidentales es que el comunismo, bajo ningún concepto, puede seguir avanzando. Y eso provoca guerras como la de Vietnam, y eso provoca conflictos como el de Corea, y eso provoca la famosa crisis de los misiles con Cuba, y esto es una obsesión. Continuamos y aquí el con tema es Noche de Misterio. Ellos fueron capaces, los norteamericanos, de casarse con el diablo, perdón, que eran los nazis, por una simple y sencilla razón. Porque la tecnología nazi y el dinero que se le podía sacar a esa tecnología, que era en aquel momento la más avanzada del mundo, era algo tremendamente importante. Y cuando estaba hablando Abel Basti, me acordaba, por ejemplo, el caso español, que ahora, por ejemplo, hay hasta un documental de Netflix que lo cuenta perfectamente. Como un personaje como es Otto Skorzeny, que era, entre comillas, el Rambo de Hitler, ¿vale? El tipo que llevaba los cuerpos de élite, el tipo que fue el que salvó y rescató, perdón, a Mussolini de su encierro. Bueno, pues como este señor luego vivió en España, pero tan tranquilo, y no solo eso, se hizo mega millonario. ¿Por qué? Porque traía la tecnología alemana para desarrollar las infraestructuras españolas que estaban fatal. Entonces él comisionaba y se hizo inmensamente rico. Creo que alguna de sus hijas vive todavía en España, otra creo que está en Alemania. Y es un caso súper documentado, ¿vale? Como lo mismo que nos está contando ahora mismo Abel Basti, que esta es la clave, creo yo, de su libro. Aunque luego hay otro dato que sí me gustaría preguntarle, que es cómo esta gente, cómo los nazis permean tan fácil en Sudamérica con el visto bueno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Y cómo se fomenta dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Bueno, el caso, por ejemplo, más documentado y más claro es el golpe de Estado de Pinochet, ¿vale? En Chile. Cómo se crean todas esas dictaduras y cómo se fortalecen esos gobiernos de derecha o de extrema derecha en bien del capital, de una tecnología de origen alemán, pero que ahora las patentes suelen estar ya en manos norteamericanas, aparte del desarrollo de la industria alemana. Abel, y esto moldea la historia de Sudamérica durante décadas. Sí. Lo que no hay que perder de vista es la pista del dinero de los negocios en esta trama. Tú has mencionado a Skorzeny. Bueno, Skorzeny formaba parte de una organización nazi norteamericana de posguerra que tuvo como principal objetivo el tráfico de armas. Esto hay trabajos académicos realizados muy, muy importantes que demuestran que el primer objetivo fue la venta de todos los rezagos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, decir, bueno, cuando decimos rezago de guerra no hablamos solo de pistolas, hablamos de aviones, de barcos, de tanques. Bueno, todo este material tenía que ser vendido, hecho plata de algún modo, porque a su vez los norteamericanos, para mantener su complejo bélico industrial, fuente de su economía, tenían que producir armas nuevas. Entonces se generó una red internacional donde Skorzeny participaba en España, Klaus Barbie participaba en Bolivia, etcétera, etcétera, los principales referentes, para la comercialización y tráfico de armas de rezago. Esto principalmente a países tercermundistas, a movimientos revolucionarios, a grupos terroristas, a zonas de conflicto donde no se podían vender armas porque la legislación internacional lo prohibía a los dos países enfrentados, etcétera, etcétera. Esto fue una red muy grande que movió millones de dólares durante muchísimos años. Paralelamente a esa red, se movió el narcotráfico. El mismo grupo que estaba
moviendo el tráfico de armas usadas durante la Segunda Guerra, movió las redes de narcotráfico que se organizaron en todo el mundo. Bueno, Klaus Barbie es el máximo exponente respecto a estos dos temas, tráfico de armas y narcotráfico. Ahora bien, vamos a seguir tomando a Klaus Barbie, aunque esto es aplicable a todos los integrantes de esa red. Klaus Barbie estaba trabajando para el servicio de inteligencia alemán de posguerra. Cobraba por el servicio de inteligencia, pero cobraba también por la CIA como agente de inteligencia de la CIA. Entonces, este hombre resume un poquito este nuevo orden. Negocios con el narcotráfico, negocio con las armas, sirviendo a los intereses, por ejemplo, de inteligencia de Alemania, sirviendo a los intereses de inteligencia de la CIA, sirviendo al gobierno boliviano, porque Klaus Barbie inclusive se le dio grado y uniforme del ejército boliviano para combatir a los movimientos de izquierdas en Bolivia. Yo creo que ese es un ejemplo que sintetiza este nuevo orden, el narcotráfico y el tráfico de armas para financiar el nuevo orden y para continuar haciendo negocios. Yo creo que nunca hay que perder la pista del dinero y de los negocios para entender la realidad política, ¿no?, del mundo. No, esto que nos cuentas es brutal. Oye, cuando me hablas de narcotráfico, ¿qué tipo de sustancias es con la que empiezan a comerciar esta gente en los 50? Bueno, los nazis fueron muy conocidos por inventar la anfetamina esta, no recuerdo el nombre ahora, la que les daban en la batalla. El pervitin. Pervitin. Eso. ¿Qué tipo de sustancias fueron las que traficó esta gente? A ver. Bueno, con el transcurso del tiempo lo más fuerte va a ser la cocaína, ¿no? O sea, todos los laboratorios que se establecen en Bolivia, en Colombia, este movimiento de Bolivia a Colombia, etcétera, etcétera. Yo siempre hago la salvedad, ¿no? Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo, al día de hoy. Sí. Tiene 9 bases militares norteamericanas, tiene delegaciones de la CIA, del FBI, y el mayor importador es Estados Unidos, ¿no? Cuando cae algún narcotraficante es algún colombiano, ¿no? Pero evidentemente todo esto no, esto lo cito también con algunos números en este nuevo libro. Es obvio que esto no puede pasar sin conocimiento de las autoridades norteamericanas, y si hay conocimiento hay complicidad, ¿no? Este es el nuevo orden. Este es el nuevo orden. No, es el nuevo orden mundial que es macabro y que todavía está pegando coletazos a día de hoy. Pero aquí en la portada de tu libro tienes un dato y luego lo ahondas, ¿vale? Dentro del libro, Abel, que es cuando mencionas a las monarquías europeas, como si las monarquías europeas hubieran sido también, digamos, comisionistas de toda esta trama oscura de negocios que hicieron un mundo realmente infame. ¿Cuál es el papel de las monarquías europeas en toda esta trama, Abel? Bueno, yo me he dedicado a este tema porque creo que prácticamente no se ha tocado el tema de las monarquías en relación a este nuevo orden, ¿no? Y a sus negocios. Se los conoce por sus escándalos, mediáticos, casi al nivel de la comidilla artística, digamos, de la farándula. Pero realmente la trama de la monarquía es muy importante. Recordemos que la monarquía inglesa en realidad era alemana, por sangre, digamos, por descendencia, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, tomaron la decisión de cambiarse los nombres porque iban a quedar pegados como alemanes en Gran Bretaña, y Alemania e Inglaterra estaban enfrentados. Así que adoptaron un nombre de fantasía que es Windsor, ¿no? Pero cuando uno comienza a ver las relaciones familiares, de parentesco, prácticamente las monarquías europeas tienen gran parte de sangre alemana. Están todos emparentados, sin ir más lejos. Inclusive el zar Nicolás II, la emperatriz era alemana, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí ve toda esa trama de parentesco y de relaciones. A mí me llamó mucho la atención el apoyo siempre permanente de Bernardo de Holanda para con Hitler.
Bernardo de Holanda se casa luego con Juliana, la reina Juliana, y va a regir los destinos de Holanda, pero como un lobista. Bernardo era un lobista que seguía haciendo negocios con las principales empresas, con la KLM, con la empresa aérea, y con otras empresas. Bueno, la KLM, hago la aclaración, que sirvió de traslado de nazis después de la guerra, ¿no? hacia Sudamérica. Pero me llamó esto en particular la atención, y ahora te voy a dar un dato más. Bernardo de Holanda estuvo un par de años visitando Colombia. Bernardo de Holanda era fuente de financiamiento, por decirlo de alguna manera, de las casas europeas en relación con Hitler. Y el hombre que se saca la foto con Hitler en Tunja, te anticipo para que tengas la primicia, esto va a ir en un nuevo libro que ahonda la visita de Hitler en Colombia con pruebas muy contundentes. El hombre que se saca la foto con Hitler se llama Citroën, Philipp Citroën. La CIA en su documento dice que es un oficial de las SS. Bueno, todo esto es falso. Y que era alemán, esto es falso. Citroën era un militar de la inteligencia holandesa que trabajaba para la CIA, para los servicios norteamericanos, y que respondía a Bernardo de Holanda. Bernardo de Holanda, como te dije antes, fue un militante nazi. Cuando él era alemán, mientras estuvo en Alemania fue un militante nazi, fue espía de la Farben, espía industrial de la Farben. Durante la guerra, bueno, él se casa con una holandesa, pasa a formar parte de la Casa Real holandesa. Hitler invade Holanda, así que él tiene que lucir un aspecto patriótico, dar cuentas de que no es nazi, así que se enrola en la Fuerza Aérea Holandesa para, teóricamente o ante los ojos de la gente, combatir a los nazis. Pero en realidad esto era ficticio. Bernardo siempre estuvo cerca de Hitler antes, durante y después de la guerra. Por eso Citroën se sienta, hombre de Bernardo de Holanda, se sienta con Hitler en Tunja en 1954. ¡Wow! ¡Qué bombazo! La foto... Sí, no, lo primero que podemos decir, yo no voy a anticipar ahora todo el libro, que se viene, que será presentado posiblemente en marzo en la Feria del Libro de Bogotá. Pero lo que puedo decir, que la CIA miente al describir que quien está con Hitler es un SS alemán. Y miente porque no podría poner en esa descripción que es un hombre que responde a la inteligencia aliada, particularmente a la CIA, mano derecha de Bernardo de Holanda. Y eso, cuando vengas a la Feria del Libro de Bogotá, te pasas por Noche de Misterio, sí, claro, en Caracol Radio, y nos lo cuentas con todo lujo de detalle. Esa fotografía, para los que estéis escuchando ahora mismo el programa en directo, va a estar en el Twitter de Alejandro Bernal, @lebernalpress con @s, y en el mío, @JuanGVallejo, JuanJE Vallejo, para que veáis la foto de la que está hablando Abel Basti, donde se ve a Adolf Hitler clarísimo, y es parte de un documento del año 1954, como estaba diciendo Abel Basti, que estamos haciendo periodismo, señores, estamos poniendo las pruebas encima de la mesa, que es lo más impactante de toda esta historia, de cómo se crea ese nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial, donde el capital que se crea gracias a la tecnología nazi es tremendo, y es un pastel en el que pilla Holanda, pilla Estados Unidos, pilla todas las grandes potencias del mundo occidental. Alejandro Bernal. Hay un apartado de tu libro, Abel, que me indignó bastante, en donde hace referencia a cómo se utilizaron a humanos como conejillos de indias, y hacía referencia a la utilización de herbicidas a mediados del siglo pasado, no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes de Sudamérica, en donde no solamente se evaluó la erradicación de cultivos, sino también los efectos de estos químicos sobre la población. ¿Qué papel jugaron los nazis en este proceso, Abel? Bueno, yo
Antes citaba el caso de los pilotos, por un lado los pilotos alemanes en la parte ejecutiva, digamos, que es fumigar efectivamente, pero también hice hincapié en las empresas alemanas que se radicaron en Colombia, donde continuaron con el desarrollo de los gases que habían sido inicialmente creados en Alemania, en la Alemania nazi. Estos herbicidas en realidad son productos venenosos en un grado menor al que se usa para matar a humanos, un poquito menor, un poquito menor. Igual hoy todos esos productos que se tiraron sobre hectáreas, miles de hectáreas de Colombia, hoy están prohibidos. Pero en realidad es eso, son desarrollos de productos inicialmente pensados para guerra química, que están atenuados como herbicidas y que se usaron experimentalmente, porque en Colombia lo que se hizo fue una experimentación de esos gases. Sin tener en cuenta, bueno, que si el daño en los seres humanos, todo lo contrario, para evaluar hasta dónde era el daño en los seres humanos. Así que bueno, es el papel de esta gente, principalmente de quienes ejecutan y de quienes diseñan y administran estos gases, está acreditada, o sea, es elocuente, porque a mí me ha costado conseguir de algunos años de Colombia los productos esparcidos, de otros no. Yo creo que en el libro, en el libro cito los gases esparcidos, que están documentados también. No todos, insisto, porque hay años que no hay documentación. Pero está documentado y está claro que son gases hoy prohibidos. No, qué barbaridad que se ha utilizado este país como conejillo de India. Abel, aquí ha quedado claro, ¿vale?, esa conjunción entre grandes empresas norteamericanas, y además hemos hablado incluso de los Rockefeller, aquellos que les gusta el tema de conspiración, el nuevo orden mundial, grandes empresas norteamericanas por un lado, que son las que utilizan luego esta tecnología nazi para hacerse más grandes, monarquías europeas como la holandesa, por ejemplo, que también estarían metidas en el ajo. La monarquía británica me imagino que de algún otro lado también, y además más con su sangre alemana, y esto es la base del gran capitalismo que se crea en los años 50 y 60 a nivel mundial, donde se borra todo ese pasado nazi, todos miramos para otro lado y ya, y se acabó, que me parece algo terrible, y por cierto lo cuentas de una forma magistral. Pero estaba aquí viendo también en tu libro, por ejemplo, en toda esta historia le das un apartado a Chile. Chile, además, que acabaría con un dictador que fue Augusto Pinochet, donde hubo además una colonia famosísima, la colonia Dignidad, si mal no recuerdo, allí en Chile, que también estaba llevada por nazis y demás. Se convierte Chile en un, digamos, también en otro paraíso para esos nazis, para que puedan desarrollar allí todo este tipo de industria y demás. Abel. Bueno, Chile también es un buen ejemplo. Aclaro que podríamos tomar ejemplo de casi todos los países, pero en Chile particularmente va un hombre que se llama el general Walter Rauff. Rauff había inventado los camiones de la muerte. Los camiones de la muerte quería decir que llevaban en sus cajas herméticas a prisioneros, el caño de escape salía hacia adentro de esa caja que estaba cerrada en forma hermética, entonces iban matando en tránsito, con lo cual le significaba un cierto ahorro en el proceso de traslado y de matanza, porque el traslado mismo era la matanza. Bueno, esto lo había inventado el general Walter Rauff. Walter Rauff va a Chile, trabaja para la CIA como trabaja Klaus Barbie, y es asesor directo de Pinochet, del presidente Pinochet, particularmente con todo lo que tenía que ver con campos de concentración y desaparición de personas.
Cuando la cosa se puso un poco pesada porque organismos internacionales reclamaban la extradición de Walter Rauff, se decidió que muriera. Entonces se hizo una ceremonia donde se ve a los neonazis con sus brazos en alto, en un ataúd que nunca se abrió y que siempre se dijo que era demasiado pesado porque se habían pasado con las piedras que habían puesto adentro. Pero Walter Rauff había muerto. Simultáneamente en Colonia Dignidad, eso fue un enclave neonazi. Está muy documentado todos los juicios que hubo sobre Colonia Dignidad y todo lo que dijeron sus testigos. Bueno, hay cantidad de documentación. Yo algo digo en mi libro, aporto en mi libro. Pero lo concreto es que allí se hicieron desarrollos, entre otros de gas sarín y otro tipo de desarrollos químicos de ese tipo, que se usó contra enemigos del régimen y que se empezó a usar en forma masiva en el caso de una guerra con Perú, ¿no? Como arma estratégica. Todo esto da un pequeño cuadro de situación donde hay puntos destacados, como es Colonia Dignidad, como es Walter Rauff, pero como yo decía anteriormente, que sería equiparable con otros países de la región, porque en todos los países ocurrió exactamente lo mismo. Fijaros lo duro que es el panorama que nos está mostrando Abel Basti a través de esta entrevista. Fijaros los tentáculos del pulpo maquiavélico macabro. Narcotráfico. Con Colombia, obvio, implicado la primera. Si es cierto, yo os recomiendo un podcast que se llama Historia Secreta del Narcotráfico, que tenéis aquí también en el canal de YouTube y en la playlist que tenemos en Caracol Radio, donde se desgrana todos los personajes que estuvieron implicados por parte de la CIA en el narcotráfico colombiano. Luego, por otro lado, monarquías europeas, el otro tentáculo, con Bernardo de Holanda a la cabeza, en contacto con conocidísimos nazis aquí e incluso sabiendo que Adolf Hitler está acá. Y luego grandes criminales como Walter Rauch, creador de los camiones de la muerte, asesorando ni más ni menos al mismísimo Augusto Pinochet en Chile, y luego falsificando su muerte metiendo un ataúd lleno de piedras. No sé qué opináis, me gustaría vuestra opinión a través del numeral Enigma Caracol, pero realmente es eso, son los pulpos, los tentáculos de un pulpo macabro que lo que hizo es, por esa manía y por esa obsesión que había de que no avanzara el comunismo de ninguna forma, capaz de aliarse con el mismísimo Satanás. Y en el contexto de lo que Abel y tú decían, Juanje, hay un personaje muy siniestro en esta historia, Paul Schaffer, el hombre al cual se le atribuye la fundación de Colonia Dignidad en Chile en 1961, un lugar bastante siniestro, vinculado por ser un centro de detención de tortura y un lugar clandestino, sí, en donde se llevaban a personas que estaban en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, un lugar también en el cual hubo escándalos de pederastia, Juanje. Exacto. Y en el marco de todo esto y haciendo aquí una investigación sobre lo que nos estaba comentando Abel, encontré, Juanje, un artículo muy interesante en donde se habla cómo la CIA realizó una solicitud formal al gobierno boliviano a mediados del siglo pasado para solicitar refugio a los Ustacha, a un grupo fascista croata muy vinculado con los nazis y sobre todo como importantes familias cerveceras y financieras de este país de Bolivia estuvieron estrechamente relacionados con estos extremistas croatas, con estos ustachas que incluso asustaron a los mismos nazis por sus métodos tan cruentos, Juanje. Realmente escandaloso todo esto. Bueno, los ustachas ultracatólicos y que fueron apoyados por la Iglesia Católica, por el arzobispo de Zagreb, Alosius Stepinac, que luego pasó el resto de su vida en arresto domiciliario
cuando el general Tito se hizo con las riendas de la antigua Yugoslavia. Toda una cantidad de historias macabras que no sabe uno si... No sé, yo es que cuando me pasan todo este tipo de datos así, me quedo muy en shock, porque esto de que vivimos en una especie de Matrix y que no nos enteramos de qué hay detrás, cobra sentido cuando uno le dan todas estas informaciones. Creo además que somos el único medio de comunicación en Colombia que sería capaz de contar esto. Sí. Sí, Sin no lugar a habría dudas. otro. Sí. No tengo ninguna duda. Sí. Absolutamente ninguna duda. Que me parece muy heavy, porque lo bueno es que estén informados y cada uno que tome su Y decisión. también Juanje, uno de los pocos en Latinoamérica que ha intentado profundizar en esta historia tan oscura de nuestro continente. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Toda una red oscura que hizo que el nazismo estuviera detrás de una buena parte de la historia del siglo XX, en la que supuestamente ya nos habíamos librado de esa bestia. Estamos llegando al final de la entrevista con Abel Basti y escucharla atentamente y me ponéis vuestros comentarios y opiniones en el numeral Enigma Caracol. La entrevista continúa así. Sí, pero es curioso, ¿no? Cuando relatas esto, lo que da la sensación es que ese nuevo orden mundial que se crea con todas estas patentes y con todo este dinero, coge, digamos, como conejillo de India o como base, por la falta de poder de los estados y lo fácil que es aquí corromper y sobornar, prácticamente a toda Sudamérica, porque va a Chile, va a Argentina, va a Colombia, va a Paraguay, no sé si Brasil, o sea, pero realmente ellos utilizaron Sudamérica, quizás por esto, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque claro, ellos el idioma no les beneficiaba, aquí todo el mundo habla español o portugués, pero en cambio creo que es por la debilidad de los estados, ¿no? Aunque yo sé que había relaciones de los nazis y de la Alemania nazi, por ejemplo, con Argentina, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos realmente toman Sudamérica como su finca, prácticamente, por decirlo de alguna forma. ¿Fue así, Abel? Sí, yo creo que obedece a un plan estratégico, ¿no? A nivel internacional. Por eso antes hablé de un plan de escape, donde las zonas estaban previstas en el marco de ese plan estratégico que era funcional también a los Estados Unidos. Hay que pensar que Europa estaba totalmente destruida para esos años, no se podían hacer negocios en Europa, y que Sudamérica era un vergel en cuanto a sus recursos, en cuanto a esto que vos decís y que yo menciono con el caso de Colombia, la falta de controles del Estado y el mercado potencial que significaba, porque yo también menciono en ese libro las gran cantidad de empresas alemanas que se radicaron en Colombia, que tienen que ver con otros rubros, por ejemplo, con la tecnología, con los teléfonos, la televisión en Colombia llega de la mano de empresas alemanas, etcétera, etcétera. O sea que era un mercado potencial muy, muy importante y así lo fue. Bueno, Brasil también, tú lo mencionas, es un centro de recepción de nazis y de radicación de grandes empresas alemanas. Así que Sudamérica en particular reunía todas esas condiciones apetecibles para el mercado capitalista y, como dije antes, como zona de contención del comunismo en su avance por el mundo. No, y una cosa muy clara, y que creo que es clave en esto, que era un plan preconcebido, no se hizo improvisando ni mucho menos. Alejandro Bernal.
Hay una historia, Juan G., que de hecho nos compartió el gran maestro Roberto Tobar Gaitán, habitual colaborador de este espacio, en el cual, de acuerdo a una historia de la familia de él, el Bogotazo, que fue un suceso que cambió para siempre la historia de Colombia y en mi humilde opinión también demostró gran parte de la política intervencionista de los Estados Unidos aquí en Sudamérica, fue una maniobra de distracción que se creó para permitir el escape de Hitler, quien se encontraba en ese momento aquí en Bogotá y posteriormente huyó hacia el sur del continente. Dentro de tu extensa investigación, Abel, ¿tú has sabido algo al respecto sobre este suceso? Bueno, yo me refiero en un capítulo de Hitler en Colombia al Bogotazo, ¿no? Con una perspectiva geoestratégica. De hecho, es la primera actuación en el exterior de la CIA, ¿no? Es la primera actuación documentada de injerencia de la CIA. Pero fundamentalmente lo que logra es posicionar a Colombia contra los países de la Cortina de Hierro. O sea, Colombia tiene a partir de ese momento una posición absolutamente anticomunista, fundamentando equivocadamente o erróneamente que el Bogotazo fue hecho desde la izquierda. Bueno, se alude a la presencia del joven Fidel Castro en esos momentos en Bogotá, etcétera, etcétera, y nada más distante de la verdad, ¿no? Esto fue fogoneado por la CIA precisamente para romper con la Unión Soviética cualquier tipo de relación y consecuentemente el bloque sudamericano lo hiciera. Yo doy mucho detalle de este tema con una visión revisionista del Bogotazo en mi libro Hitler en Colombia. Es que claro, es que además, y eso Alejandro Bernal lo conoce, el tipo Roa Sierra, el señor que asesina a Gaitán, se produce esta gran revolución urbana, sí, que acaba, bueno, que es digamos el cenit de una violencia que ya venía en Colombia y una violencia que luego se dispara hasta el absurdo. Hasta el día de hoy, Roa Sierra tenía mucha relación con alemanes y con la embajada alemana. Es así, ¿verdad? Sí. Es así. Y el rol y Gaitán pacta con Fidel Castro, el joven representante de los estudiantes, un día antes del asesinato de Gaitán, pacta que Gaitán va a estar en el acto estudiantil para abrir, digamos, él no iba a poder hablar Gaitán en lo que era la conferencia oficial, pero Fidel Castro lo invita a que tengas esas palabras, las dé en lo que era el acto organizado por las juventudes estudiantiles. Así que nada más lejano de que Castro pudiera propiciar actos de contra Gaitán, porque habían pactado esto, entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, hay que rever esa historia, los documentos clasificados al día de hoy de la CIA respecto al Bogotazo, algún día ojalá los podamos conocer. Bueno, ojalá. Yo todas mis dudas que algún día los conozcamos. Los estamos esperando como los del incidente Rockwell, que se perdió. Qué pena que... Es que Jorge, recuerda que la única investigación oficial, al menos la que más se tiene en cuenta aquí en Colombia, que se realizó sobre el Bogotazo, fue Scotland Yard, y eso porque se hizo una petición y hasta hace 20 años se desclasificó eso. O sea que lo de la CIA debe tener información muy, muy gorda al respecto. Segurísimo. Hay un dato muy interesante, que es cuando se hace el Bogotazo, se incendian o se queman una gran cantidad de edificios, oficinas, hoteles, etc. En la zona cero, digamos, del Bogotazo estaba un hotel de los nazis, donde yo describo en el libro que allí Hitler se reúne con unas 10 personas, lo que es presenciado por un empresario que vive al día de hoy, que se llama Duarte, que él era un joven que servía en el bar de ese hotel. El hotel se cierra y bueno, hay una reunión de nazis donde participa Adolf Hitler. Bueno, ¿a qué voy? A que el único edificio de importancia que no fue quemado en la zona cero del Bogotazo es ese hotel. Wow, qué loco.
Qué loco. Eso es súper, súper loco. O sea, cómo los tentáculos llegaron bueno, a fastidiar la historia de este continente, creando una violencia que llega hasta hoy. Y como estamos llegando al final de la entrevista, sí me gustaría preguntar, y que esto fuera un pequeño debate, diálogo, no me gusta la palabra debate, entre los tres, una pequeña tertulia. Abel, queda claro en tu libro, y lo has demostrado, pero de una forma magistral con documentos, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, toda la gran maquinaria de ingeniería nazi, de patentes y de ciencia y de industria se pone al servicio de Occidente, de un Occidente que está manejado en ese momento ya por unos Estados Unidos de América que claramente son la primera potencia mundial. Lo consiguen en el año 44 con los acuerdos Bretton Woods, se cambia la economía mundial, hay todo un desarrollo industrial donde, digamos, el sitio perfecto para hacerlo es Sudamérica, por la ausencia del Estado y por lo fácil que es corromper aquí a ciertos altos funcionarios. Pero a día de hoy, año 2023, ¿esto ya es un recuerdo, Abel Basti, o todavía ese orden mundial que se creó con ese nazismo? Porque grupos neonazis hay, todos los que quieras y más, y en infinidad de países. Europa el primer sitio, por desgracia, creo yo. A día de hoy se sigue palpando esa, digamos, conspiración, esa maldad nazi en la injusticia social del mundo o en otras cosas, Abel. Bueno, yo diría que la ideología nazi, entre comillas, no es un invento del nazismo, ¿no? Las ideas que toma Hitler son preexistentes al nazismo, esto de la raza aria como una raza superior que le da derecho de algún modo a sojuzgar, a dominar a las otras razas y consecuentemente a explotar los recursos naturales de otras naciones, y subordinar todo esto a un orden casi filosófico, donde esta prevalencia del blanco sobre los demás es un axioma inexorable, ¿no? O sea, esto es así y es así. O sea que, en realidad, lo que hace el nazismo es tomar ideas preexistentes y Hitler, en un momento determinado de la historia, le da sus símbolos, les da toda su rutina respecto a actos, a emblemas, etcétera, pero que en realidad es un momento de la historia que cuando termina el nazismo y lo sepultan, porque la idea es ponerle un punto final al nazismo como expresión, esas ideas continúan, no es que desaparecen, continúan de otra forma. Yo creo que la realidad actual es la continuidad de ese orden que se basa fundamentalmente como fuente de financiamiento, yo le decía antes, en las guerras y en el narcotráfico. Estas son las grandes fuentes de financiamiento. Y esto se mantiene al día de hoy. Si no hubiera guerras, bueno, caerían las principales economías del mundo, empezando por Estados Unidos. Entonces, este orden, esta lógica de negocios y de poder concentrado, cada vez más concentrado, yo creo que obedece a ese primer orden que nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero que se han perfeccionado los mecanismos de financiación y de explotación que padece el resto de la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Y que no parece haber sido modificado. Bueno, una industria armamentística que en Estados Unidos le da trabajo a 3 millones de personas, que es una parte súper importante de su economía, con un presupuesto en el Pentágono de más de 800.000 millones de dólares. Guerras y conflictos, por desgracia, que no paran. Y el tema de narcotráfico, pues os recomiendo a los oyentes que escuchéis un programa que se llama Historia Secreta del Narcotráfico, donde, bueno, pues hay un montón, no solamente de documentos y de hechos, ¿no? El caso, por ejemplo, de que fuera Barry Seal, un agente de la CIA, el que llevaba la cocaína de Pablo Escobar a Estados Unidos, y que con parte de ese dinero se financiara la guerra, la contra
en Claro. Nicaragua por esa obsesión que había porque el comunismo no avanzara, que fíjate, al final el comunismo cayó por sí mismo, o sea, porque sí, hay países comunistas, entre comillas, con gobierno comunista como China, pero la economía ya es total absolutamente capitalista, ya el comunismo fracasó total y absoluto, pero sin embargo esa obsesión llevó a que se utilizara, por ejemplo, la cocaína para financiar guerras. Sí, está hiper demostradísimo, recomiendo, repito, ese podcast y es, no sé, cuando me habla Abel, yo como periodista y como ser humano, me siento triste porque digo, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la infamia humana? ¿Hasta dónde puede llegar el ansia de poder? ¿Vale? De cómo por poder y por plata se pisotearon los derechos humanos durante tantísimas décadas, ¿no? Y lo que espero y deseo es que esto vaya cambiando y yo sí defiendo el capitalismo, no se ha inventado otro sistema ahora mismo, hasta ahora mismo mejor, pero un capitalismo sensato. Yo no puedo defender ese tipo de barbaridades en las que se perdona a asesinos y criminales. Eso en ningún caso. Alejandro Bernal, amigo. Juanje, yo creo que el gran leitmotiv que Abel nos expuso en este libro es precisamente esa injerencia del aparato industrial, de los holdings alemanes, que no solamente financiaron buena parte de corporaciones de industria alemana que se gestó aquí en nuestro continente, sino que a su vez a través de esos acuerdos de los cuales nos hablaba Abel en esta entrevista, permitieron no solo el escape de Hitler como la gran cabeza del nazismo, sino de muchos otros jerarcas nazis en un continente en donde lamentablemente, y hay que decirlo así, Juanje, tristemente lo digo como sudamericano, Estados Unidos siempre nos ha tratado como el patio trasero y manipuló y puso a conveniencia a muchos gobiernos para permear esto, para que los nazis pudieran estar aquí tranquilamente, para ayudar a esas empresas que se habían, en este caso, fundado con estos dineros del Tercer Reich y como decía hace unos minutos, pues Juanje, es indignante realmente lo que se siente cuando se revisa esta información y sobre todo una magnífica labor periodística la que nos brinda Abel en esta obra. Es que eso que ha dicho Alejandro Bernal es clave, ¿no? Y son odios que llegan hasta el día de hoy. Sí es cierto que la injerencia norteamericana en América Latina fue brutal desde hace un siglo. Hay un personaje nefasto en todo esto que es Woodrow Wilson, que por cierto se llevó un premio Nobel de la Paz por impulsar la Sociedad de Naciones mientras impulsaba las guerras bananeras y bueno, pues digamos, por proteger los intereses norteamericanos hizo auténticas barbaridades. Sí es cierto, yo recomiendo un podcast de Oculto tras la sombra, donde hablo de los pueblos más crueles de la historia, que va a tener una segunda parte, que lo que creo que tiene que hacer el periodismo en programas como hoy, en entrevistas como hoy, es hacer de cuarto poder, porque muchos ahora mismo están diciendo, es que Juanje, que guay, que es de izquierda, porque dice esto, cuando he criticado los abusos de la Unión Soviética, entonces soy de derecha. Lo que hace un periodismo sensato, que creo que es lo que hace nuestro amigo y compañero Abel Basti, es denunciar los abusos. Da igual del que sean, de derecha, de izquierda, de centro, de más arriba, de más abajo, me da exactamente igual. Sí es cierto que este es un libro magistral porque nos pone encima de la mesa un plan total y absolutamente macabro que mantuvo a Sudamérica, digamos, en conflictos continuos durante décadas y que esto provocó muchísima muerte, muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Y eso a mí me parece terrible. Amigo Abel Basti, estamos llegando al final de la entrevista, así que por favor, tu conclusión y por qué le recomendarías a todo el mundo este libro tuyo, Hitler y el nuevo orden mundial. Bueno, vamos a hacer una elipsis. ¿Por qué Hitler murió en el búnker de Berlín en 1945? Bueno, es el punto final oficial al nazismo, pero ¿por qué matarlo ahí? Bueno, si no murió ahí y si escapó, surgen las preguntas que no deberían hacerse. Si Hitler murió en 1945, todo lo que hemos hablado no existe. Porque si murió el líder de los nazis, no hubo pactos posteriores.
no hubo acuerdos de transferencia, no hubo un plan de estar codo a codo los nazis en la posguerra con los alemanes, los nazis con los norteamericanos. Entonces yo creo que ese punto final permite que no haya preguntas. No hay más preguntas. Ahora, si nosotros empezamos a rever el tema y decimos que Hitler escapó, comienzan las preguntas que no deben hacerse. ¿Cómo que escapó? ¿Con qué ayuda? ¿Quién lo protegió? ¿Qué pasó con el capital y las empresas alemanas? Pero si andaban dando vuelta los nazis por ahí en Sudamérica sin problema, haciendo negocios como Klaus Barbie, Walter Rauch, etc., y un Hitler dando vueltas, ¿cómo era esto posible si Estados Unidos había ganado la guerra y tenía el poder total en Occidente? ¿Cómo era? Los servicios de inteligencia no se enteraban, nadie sabía nada. Hitler era tan hábil que podía deambular por ahí sin que se supiera. Entonces, bueno, todas estas son preguntas que no deben hacerse. Y la pregunta, yo creo que más potente, que no debe hacerse para la sociedad norteamericana, es ¿cómo? Si nosotros mandamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a morir a la guerra para combatir a Hitler, ¿cómo es posible que después nuestro gobierno pactara con Hitler? ¿Cómo ha sido posible esto? Esta es la mayor pregunta que no debe hacerse. Entonces, Hitler murió en Berlín el 30 de abril de 1945 con un disparo en la sien. Punto final. Amigo, qué historia tan buena. Me encanta tu trabajo. Creo que eres de los mejores periodistas del mundo. El que más sabe de esta trama oscura, que es terrible y que nadie hubiera puesto encima de la mesa ni descubierto si no es gracias a tus libros. Así que recomendar nuevamente este libro, Hitler, el nuevo orden mundial. Para mí, la historia de una infamia, de una auténtica vergüenza mundial, una vergüenza que seguramente dentro de décadas se estudiará en los libros de historia, para espero jamás volver a repetirse. Abel, amigo, un fuerte abrazo hasta Argentina. Un fuerte abrazo y espero que ese abrazo sea efectivo, real, con la presentación de mi nuevo libro en la feria de Bogotá en este año. El año que viene nos vemos, en este año nos vemos aquí en Bogotá. Un abrazo, amigo. Hasta prontito. Chao, gracias. Un abrazo, hasta luego. Yo de una entrevista así con lo que más me quedo y lo que más me aterra es cómo es posible que el final de Hitler, si fue en 1945, no terminara con el nazismo. Y que haya gente todavía que a día de hoy siga teniendo ese tipo de ideales de supremacía, de razas, de machacar, de triturar a cualquiera que no piensa como yo. Y además que nos hemos metido en una polarización política a nivel mundial que nos lleva a esto, al populismo, totalitarismo, a una mentira sin fin, a un fin del diálogo, de la sensatez, para otra vez rojos contra azules o azules contra rojos, y estamos en la misma porquería que antes justo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que me parece más terrible, aparte de el hecho de esos documentos que están ahí, como este de la CIA, que les he comentado, repito por si alguien no lo escuchó, que lo pueden buscar dentro de los archivos de la CIA como Hitler, Adolf-0003. Qué cosa tan loca, Alejandro Bernal. Juanje, sobre lo que decías, aquí nuestro oyente Carlos Ceres, a través de Twitter, con el numeral Enigma Caracol, nos dice lo siguiente: en Colombia existen grupos de nuevos nazis y estos están en los Santanderes, por allí hay muchos alemanes viviendo. Gracias desde la ciudad de Montería. Sí, terrible. De grupos neonazis podríamos llegar a hacer incluso un programa entero. Sí, sí. Y es curioso, por ejemplo, ahora con el conflicto ucraniano,
Putin habla de desnazificar Ucrania cuando el presidente ucraniano es judío, y obvia, por ejemplo, personajes como Dmitry Utkin, el teniente coronel que lleva el grupo Wagner, que va tatuado entero con esvásticas y con símbolos nazis. Exactamente. Bueno, la desinformación llega hasta eso y a mucho más. ¿Hay algún comentario más, Alejandro? Sí, Juan, que aquí Robert Ackerman nos dice, hay una serie documental de History Channel que se llama Persiguiendo a Hitler. Se cuenta que el asesino de Gaitán, Juan Roa Sierra, era un nazi que hizo esto como una cortina de humo para que los nazis pudieran establecer el Cuarto Reich en los Estados Unidos. Y nos complementa. Joseph Mengele, un reconocido doctor nazi, famoso por sus experimentos con gemelos, murió en Brasil. Hay un pueblo brasileño, Cândido Godoy, el cual es famoso por su alta tasa de nacimiento de gemelos. Sí. Es curioso que en Boyacá también hay una alta tasa de nacimiento de gemelos. Qué curioso. El caso de Mengele, y si llegó a hacer experimentos en Brasil y tal, es muy comentado. Mira, un día le podíamos preguntar a Abel Basti de esto, que seguro que sabe mucho más que yo. Pero sí es cierto que Joseph Mengele, que como criminal de guerra posiblemente fue el más buscado por el Mossad, Sí. al final acabó viviendo de rositas en Brasil y no hubo forma de trincarlo. Pero bueno, o sea, me quedo sobre todo, ya te digo, la entrevista con eso, o sea, cómo hemos vuelto otra vez a la defensa de los totalitarismos, o sea, igual que el populismo, cómo hemos vuelto, cómo el mundo retrocedió tanto a nivel mental. O sea, eso es lo que más me aterra de esto. Que haya neonazi me parece tan absurdo como que haya gente que apoye que haya guerras, o sea, es algo total y absolutamente ridículo. Bueno, amigos, estamos llegando al final. ¿Algún comentario más? Aquí don Pirobo nos dice, es curioso el papel de Argentina en la posguerra. Era atractiva para los nazis, pero también fue considerado un pequeño terreno al norte para ser tierra de los judíos. Pues muy bien, me parece ese comentario. En fin, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Juan G., para mí este fue una investigación y un programa que se puede resumir como el fin justifica los medios, como los Estados Unidos, con tal de establecer y mantener su hegemonía en el transcurso del siglo XX, se alió con el mismísimo diablo, con tal de obtener beneficios tecnológicos, de obtener también beneficios económicos, y sobre todo se valió de la falta de gobierno, el desgobierno absoluto que ha habido en esta parte del mundo, para a través de acuerdos poder hasta cierto punto mantener aquí a una buena cantidad de jerarcas nazis en esta parte del mundo, Juan G. Indignante. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s. Pues yo solo quiero decir que los odios del pasado dejan un eco que llega hasta hoy. Odios del pasado basados en una mentalidad, desde mi punto de vista, medieval. La supremacía de unos sobre otros, el pisar a otros sin importar nada, la manía de crear nuevos imperios, ya no a lo mejor a sangre y fuego, sino a sangre de talonario y de billete y de plata. Ecos del pasado, de un odio irracional por poder que todavía corrompen la sociedad y el mundo en el que estamos a día de hoy. Ojalá seamos muchos los que cada vez más odiemos todos los totalitarismos, sean los que sean, porque todo esto lo que está haciendo es que la capacidad de razón crítica humana ha llegado a tocar fondo. Sean libres, piensen por ustedes mismos, no sigan mesías, no existen. Existe la luz, y no sé si Dios o dioses, miren arriba, y cuando miren a los ojos a este tipo de personajes, acuérdense de que el mal nunca, nunca jamás desfallece, las luces tampoco, y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.